Muchísimas gracias. Quiero felicitar a AGAP y a todos los gremios agroexportadores que han permitido la organización de este foro. Y muy interesante las dos charlas anteriores. Y me han pedido esto. Y yo sí creo que tiene sentido hablar del tema. El título lo puso con mucho acierto AGAP: productividad, formalidad, cadena de valor, competitividad, factores indispensables en el sector agrario peruano. Esa posición en el planeta, felizmente, no nos las quita nadie. Dios nos los dio y ni Castillo, ni Cerrón, ni Maduro, ni los rusos, nadie nos va a mover de este lugar. Y no es exagerado decir que es el mejor lugar del mundo para estar en el negocio, sobre todo frutícola y hortícola de exportación. La raya horizontal es el Ecuador, y lo que vale estar al sur del Ecuador, muy pocos lo valoran. Bueno, nosotros sí valoramos estar al sur del Ecuador y, como ven, el gran territorio planetario está en el norte. En el norte están los consumidores y Perú está en el sur. Entonces, estamos en el mejor lugar del mundo. Nosotros, desde el sur, en contraestación, tenemos el mercado del hemisferio norte, el Asia, Norteamérica y Europa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, está la política. Y así como la posición geográfica no nos las va a quitar nadie, la política lo puede echar a perder todo, ¿no? Y lo estamos viviendo de una manera dramática. La Constitución del 79, que alguien la quiere revivir, digo yo que en paz descanse y para toda la vida. La Constitución del 79 prohibiría todo esfuerzo empresarial que se ha hecho a partir de la Constitución del 93. Prohibido fondos de inversión, prohibido sociedades anónimas, prohibido inversionistas en el agro. Entonces, por favor, ayúdenme a divulgar lo pernicioso que sería volver al espíritu de la Constitución del 79, que prohibiría de la noche a la mañana todo lo que hemos logrado en los últimos 20 y tantos años. Y salvemos esta tan vapuleada Constitución del 93. A nosotros nos ha ido bien tratando igual a los inversionistas extranjeros que los nacionales. Eso que parece entreguismo, en el agro no ha sucedido, en el sentido de que son mucho más los inversionistas peruanos que los extranjeros los que han hecho este milagro agroexportador. ¿Y qué problema hay que vengan extranjeros a hacer agricultura con nosotros? Ninguno. Repito, el tratamiento igualitario de lo extranjero con lo nacional funcionó en el caso peruano, como funcionó el libre comercio cuando yo mismo, debo reconocer, pensaba que nos iban a comer los chilenos, los californianos, los argentinos, los sudafricanos, y resultó al revés. Perú se comió al mundo en materia de competitividad y productividad agrícola. La política comercial internacional peruana fue un éxito, es un éxito, y algunos se la quieren tirar abajo. La tributación en el agro fue un éxito. Eso de gravar con el 15% a través de la Ley de Promoción Agraria funcionó y las cifras lo revelan. Entonces, haber derogado la Ley de Reforma Agraria, y me refiero al expresidente Sagasti, a mí me parece una traición al Perú. Es la pura politiquería que no son capaces de explicar a la gente lo bueno que fue una tributación del 15%. En mi opinión, fue tan buena que los demás sectores deberían tener la misma tributación que el 15%. Funciona. Cuando uno baja las tasas, y los economistas hemos estudiado eso, aumenta la inversión y a la larga aumenta la recaudación.
Entonces, cuidado con aferrarse a las tasas altas. Y la flexibilidad laboral es la explicación de todo esto. Eso que parece ir en contra de los trabajadores funciona al revés, va a favor. Manuel ha explicado los 160 soles diarios que están ganando trabajadores, seguramente migrantes de Huancavelica y Ayacucho, en Ica. Ya quisieran los sectores formales de otros países estar pagando lo que está pagando la agricultura con flexibilidad laboral, o sea, sin estabilidad laboral absoluta. Ica, pleno empleo, Piura por ahí, Chavimochic lo mismo. Con flexibilidad, sin estabilidad, se genera lo que uno quiere, que es el empleo completo. La Ley General del Trabajo, muy pro trabajador, 75% de informalidad. Un fracaso, la Ley de Estabilidad Laboral peruana. Entonces, uno de los más grandes errores es juzgar las políticas y los programas por sus intenciones en vez de sus resultados. La Ley General del Trabajo debe haber sido la ley mejor intencionada. Vamos a dar estabilidad laboral absoluta, entonces vamos a funcionar muy bien. Fracasó. Entonces el resultado es un fracaso, la intención estupenda. La Ley de Promoción Agraria otorga flexibilidad laboral, aparentemente en perjuicios, pero el resultado estupendo. Formalidad en todos lados, aumento de remuneraciones, generación de empleo formal y todo lo demás. Muy importante tener eso en consideración. Pero bueno, la combinación del lugar en el planeta que ocupamos, más la política pasada que ahora la veo un poco trastabillar, ha generado un proceso de inversión espectacular que antes de la exportación de frutas expresada en kilos o dólares se refleja en importación de sistemas de riego tecnificado. Gracias a esto es que la agricultura puede exhibir esos resultados extraordinarios. Esto es la tecnificación del riego en aproximadamente 20 a 25 mil hectáreas por año. Eso es lo que está haciendo silenciosamente los empresarios peruanos en todos los valles, sin necesidad de nuevos proyectos de irrigación, transformando agricultura precaria en superagricultura. Y en esos mismos espacios, con reducción de superficie agrícola, porque la superficie agrícola se reduce año a año a razón de miles de hectáreas en favor de las urbanizaciones, los condominios, las casas de campo y demás. Vayan a Ica, vayan a Chincha, vayan a Cañete y verán lo que les digo. Cada vez hay menos superficie agrícola por el crecimiento de las casas de campo, los condominios, etc. Sin embargo, estamos tecnificando las pocas hectáreas que tenemos y con eso estamos aumentando la producción. Esa es pues la curva que nadie la puede creer. Sin tener ninguna autoridad, yo, Fernando Sillonis, en los años 90, sí soñé a mi país en cuanto a frutas y hortalizas de exportación. Y he consultado con muchos que están aquí en esta sala y soñando, el año 2000, en aquel entonces hablábamos de 5.000 millones. ¿Llegaremos a 5.000 millones? Bueno, soñar no cuesta nada, decíamos, y por supuesto unos pizquitos nos hacían subir un poco los pronósticos, pero jamás soñamos lo que hemos logrado en la realidad. Es el único proceso de planificación estratégica que yo he participado en mi vida donde el sueño quedó corto. Es el único proceso de planificación donde la realidad superó al sueño. Normalmente, en planificación empresarial, uno sueña el futuro y uno se acerca al sueño y nunca lo consigue. Bueno, en el caso del agro, aunque parezca mentira, la realidad superó al sueño. Y eso es lo que hemos hecho en el Perú. Pero bueno, la pregunta es si los próximos 20 años van a ser como los 20 años pasados, y yo creo que depende de nosotros, Podría venir
un colapso, ¿no? O podríamos, ojalá, mantener el crecimiento de los últimos 20 y tantos años. Y yo creo que tenemos que hablar de los desafíos del agua. Y haciendo un ejercicio rápido, yo veo 11 desafíos. Aquí están los primeros 5, que son los siguientes. El primero y primerísimo es el agua. Tenemos mucha agua que botamos al mar. Y, por favor, tírenle un portazo en la cara a aquellos que digan que nos vamos a quedar sin agua en Ica. Hace 20 años que vengo escuchando que nos quedaremos sin agua en Ica en los próximos 5 años, e Ica sigue creciendo, ¿no? Y seguimos botando agua dulce al mar, y todos los ríos del Perú, de la cuenca del Pacífico y del Atlántico, todos botamos cualquier cantidad de agua dulce al mar. Entonces vamos con los reservorios, cosa que no estamos haciendo, vamos con las plantaciones forestales arriba, vamos con los reservorios en toda la cuenca, vamos con las infiltraciones inducidas como estamos haciendo en Ica, vamos con los tratamientos de aguas servidas como estamos haciendo en Ica. Tenemos mucha agua, pero la estamos desperdiciando. Y la propuesta nueva que se me viene a la mente es compartamos la tecnología del riego con los agricultores pequeños vecinos, porque realmente hay un contraste cruel entre la agricultura exportadora súper tecnificada y productiva y el vecino de maíz, algodón, payar, etcétera, acequia de por medio, ¿no? Ellos riegan con agua de mita, que ojalá les llegue cada 25, 30 días, y nosotros regamos todos los días o todas las semanas en el peor de los casos. Yo sí creo que a falta del Estado, porque no tenemos Estado, las empresas vamos a tener que ampliar nuestro ámbito de influencia del agua y del riego tecnificado con nuestros vecinos. Y las miles de empresas agrícolas que hay en el Perú, cada una casi adoptando como ahijados a los vecinos precarios, podemos ir ampliando el área de riego tecnificado, primero sin cambiar siquiera los cultivos, sino haciendo que su maíz duplique, triplique su productividad, el algodón, el payar y lo que sea. Y después que venga gradualmente el cambio de cultivos, porque el Estado no lo va a hacer y ese contraste es insostenible. Yo estoy de acuerdo con eso. Segundo, el desafío de las tierras. Cada vez hay menos tierras de valle. Cada vez tenemos que salir más de los valles y aparte de los eriazos, que yo comparto plenamente, hay dos espacios de los cuales muy poco estamos hablando. Uno, las laderas. Estuardo Macías, Tayo Macías en Chincha es el pionero de la conquista de las laderas de los valles, y hay que sembrar en las laderas. Las laderas son muy baratas y tan productivas como los llanos. En consecuencia, está bien que las urbanizadoras se metan a nuestros valles, a mí me parece una torpeza, pero ni modo. No hay forma de competir con los valores inmobiliarios y vámonos a las laderas. Y el otro espacio que estamos descubriendo en Pisco son los ríos. Hay que meternos a los ríos. Los ríos están muy mal atendidos y están culebreando y erosionando mucho las tierras de valle. Uno se mete, encauza el río con vegetación, no con empedrado, y le gana muchos espacios al río. Nosotros en Humay estamos metiéndonos al río y estamos ganando tierras, y ahí hay agua, por definición. Cada río de los 50 ríos de la costa, en mi opinión, ha perdido cada uno 1000 hectáreas en dejar al río culebrear. Si recuperamos esas, tenemos 50.000 hectáreas sin ningún proyecto de irrigación y todo hecho por el sector privado. Ahí hay una oportunidad muy interesante de ganar superficie agrícola que la estamos perdiendo por el lado de las urbanizaciones. Después, no tengo más que agregar, la sanidad. La sanidad es un súper desafío y
realmente tenemos que exigirle al Estado peruano que potencie, que acompañe al SENASA, porque el Perú le debe un monumento al SENASA, ¿no? Y sería penoso que la dejen languidecer como suele hacer el Estado cuando no entiende en qué mundo está parado, ¿no? Es muy peligroso tener a un gobierno corrupto, eso ya lo sabemos, pero tan peligroso como tener un gobierno corrupto es tener un gobierno ignorante. Lo que ha hecho SENASA por el país, repito, merece un monumento, y yo creo que desde el sector privado tenemos que respaldar al SENASA, porque ese mensaje que dan con la reducción del presupuesto denota mucha ignorancia, ¿no? Porque recursos hay. El 2021, el año caótico en el mundo y en el Perú, récord de recaudación tributaria y récord de exportaciones peruanas. Entonces, no hay ninguna justificación para que el Estado esté recortando el presupuesto del SENASA cuando el sector privado está tributando cada vez más. El desafío de la mano de obra. Cada vez será más cara y más escasa la mano de obra. No hay forma de evitar ese proceso. Entonces, el desafío es enorme, porque tenemos que ser competitivos con una mano de obra cada vez más cara. Lo que es sorprendente es que, según el Ministerio de Trabajo, estamos pagando menos. Yo no sé en qué país está el Ministerio de Trabajo, cuando los que estamos en el campo sabemos que por mercado, y no es otro el motivo, por mercado, nosotros tenemos que pagar más, porque si no pagamos más, muy por encima del salario mínimo, simplemente nadie viene a los campos, ¿no? Pero en fin, eso va a suceder. Entonces, yo sé que la gente critica, pero nadie se va a quedar sin trabajo. Vamos a la mecanización, vamos a la robótica. No tenemos gente para sostener el crecimiento que se viene. Y encima estamos apostando por dos cultivos de altísimo requerimiento de mano de obra, como es uva y arándanos. En consecuencia, roboticemos la poda, el raleo, ojalá la cosecha, porque no va a haber gente como ya ha sucedido en otros países. Felizmente, los mercados están jugando hasta ahora a favor. Pasan cosas como la guerra y la pandemia que realmente zamaquean el mercado, pero en términos generales la alimentación saludable es una mega tendencia, y yo sí creo que después del bache que estamos teniendo con la palta, con las mandarinas, ahora, etcétera, y la granada, terrible lo que acabamos de vivir, esto va a retomar, ¿no? Esto ha sido un traspié tremendo y Dios quiera que la guerra termine pronto. Y los últimos 6 desafíos es que el agro es empresa, ¿no? Qué terror le tengo a los políticos cuando tratan al agro como un sector social. El más pequeño campesino, triguero, cerealero, caficultor, cacaotero, es un empresario. Él compite en el mundo entero y tiene costos y necesita agua, necesita logística, necesita carreteras, y tenemos que combatir realmente esa mentalidad tan retrógrada de conceptualizar al agro como un sector social, como si fuese un sector social. Gravísimo error, y por eso es función de nosotros, los que hemos aprendido de la tecnología del riego, la genética vegetal, etcétera, etcétera, irradiar esta tecnología en los pequeños, porque el Estado no lo va a hacer, y vender el concepto de que agricultura es empresa y por ende es tecnología. No se pueden imaginar lo que es la diferencia que hay entre una variedad de uva y otra, siendo ambas uvas de mesa. Simplemente es la genética lo que hace que una variedad rinda 2, 3, 4 veces más que otra. En consecuencia, la tecnología, ¿no? La infraestructura, y ya me estoy terminando, desafíos más públicos y estatales,
Y ahí sí creo que tenemos motivos para estar preocupados. La infraestructura, que en términos logística depende mucho del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bueno, para mala suerte de los peruanos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ministerio más corrupto de los ministerios, todos corruptos, que tenemos en el país. El más corrupto es el de Transportes y Comunicaciones. Va a ser muy difícil para el país lograr que los pequeños productores de la Amazonía y de la sierra, sobre todo, tengan caminos. Va a ser muy difícil con este tipo de gente. Entonces, vamos empoderándonos como ciudadanía porque realmente nos pueden hacer un daño atroz. Y la parte política. Hasta hace un año, mi presentación de desafíos no incluía la parte política. Hemos vivido como en un sueño en el Perú y un sueño en el mundo. El Perú era predecible y el mundo era predecible. Ahora no, el Perú es impredecible, es populista, es demagogo y estamos en problemas, ¿no? Y tenemos que asumir eso y tratar de contrarrestarlo desde la ciudadanía como lo estamos logrando. Y el mundo se ha vuelto también impredecible. Qué complicado, ¿no? Desde el presidente Trump confrontando a la China, ahora todo el desmadre con Rusia y demás, realmente estamos hablando de desafíos colosales, ¿no? Y después una palabra que a mis 71 años recién aprendo, pandemia, una palabra que no existió jamás en mi conciencia, porque yo daba por hecho que eso era un tema superado, ¿no? Que las grandes enfermedades y epidemias eran cosa de otros siglos. Bueno, resulta que no, que están muy presentes y están amenazándonos de muerte. De muerte, tan es así que se producen cuarentenas, ¿no? Una cuarentena que es atroz. En el caso del agro, claro, el agro no para, pero paran los proveedores del agro. Eso es lo mismo que parar el agro, ¿no? Entonces, ocurren estas cosas absolutamente inesperadas, pero en fin, esos son los desafíos. Está en nosotros en repetir esa historia exitosísima de los últimos 20 a 25 años y ojalá que los siguientes 25 también la realidad supere al sueño. Muchas gracias.